a punto de hacer migraciones. Qué nervios. Chau, 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 chau. Oficialmente nos estamos yendo de Argentina. Yo la verdad que todavía no lo creo, porque uno como que siempre fue y volvió, fue y volvió. Está muy cerquita, hasta que no estemos más lejos. Pero es una sensación que de a poquito iremos asumiendo después de tanto tiempo de viaje que siempre estuvimos en nuestro país, en nuestra tierra, y dejarla yo creo que de a poquito nos va a ir dando esa... Por eso, mientras más lejos ya te das cuenta que... Ahí sí, vamos a estar lejos de la casa de uno, más allá de que está con su casa a cuestas. de la tierra. Así que gracias Argentina por habernos regalado experiencias tan hermosas. Y bueno, seguimos rumbo. A lo próximo. Un abrazo y un beso. Gracias sí. Argentina. Te amamos y por algo te elegimos siempre. Gracias Argentina. Vamos. Estamos llegando a la frontera de Brasil. Nos estamos viniendo caminando. ¿Por qué? Porque dejamos la cambio en Brasil y vamos a hacer la entrada. Directamente porque es muchísimo el tránsito para cruzar el puente, y la verdad que con estos calores y demás no conviene cruzar con el vehículo, más que nosotros ya estábamos de este lado. Para com isso! Sejam bem-vindos! Seja bem-vindo a Brasil. Hicimos el ingreso, tuvimos la verdad que en menos de un minuto de trámite, nos pidieron solamente nuestra identificación, ni siquiera las vacunas ni nada. Tenemos 90 días para recorrer nuestro cuarto país aquí, con este motivo de tanta revolución que tuvimos. Para cambiar la carita, para cambiar la sangre, el calor, la gente, la cultura, el idioma. Se nos enfrenta un nuevo desafío de encarar un nuevo idioma, así que estamos muy contentos y con muchas energías de estar acá y de afrontar una nueva etapa en este viaje. Le damos la bienvenida a Brasil, a todos ustedes y a nosotros, para que vayamos a recorrer todo. Acá llegamos a Rumba, la estacionamos a 100 metros simplemente de la frontera, en un área que ahora ya cerraron todos los locales, pero no tardamos más de 10 minutos. Lo bueno e interesante saber es que Ciudad del Este, Foz, tienen un convenio donde vos, siendo de cualquiera de los 3 países, dentro de ese radio puede estar hecho un fantasma que no necesita hacer migración. Sí, 30 kilómetros a la redonda. 30 kilómetros a la redonda. Nosotros entramos por Iguazú, estuvimos una semana en Foz. Ahora como vamos a seguir, tenemos que ir a hacer la aduana para hacer la entrada y ya está. Ahí está. Así que Rumba, bienvenida a tu país. Llegaste a tu país de origen. Sí, llegaste a tu país de origen, así que estaremos listos para recorrerte y que rujas como se debe. Otra vez en la ruta después de tanto. Estuvimos ahí tratando de volver a encontrar nuestro ritmo, a brindarnos la confianza, ¿no? Con nosotros, con Rumba principalmente. Sí, nada, estamos haciendo como por poquitas distancias, midiendo todo, controlando todo, viendo qué fuerza tiene, cómo responde. La verdad que venimos bien. Estuvimos sí con días de mucha lluvia, la temperatura por suerte bajó y eso como que nos ayuda bastante también en lo que es andar en tramos del día que quizás en esta época del año se nos complicaría por las temperaturas. Pudimos descansar en un balneario que se llama Vila Natal, un lugar que pertenece a la represa de Itaipú, unas instalaciones increíbles con
electricidad, mesa, parrilla, una playa. Y bueno, nos tocó mucha lluvia, así que descansamos, estamos con esa sed de avanzar, de movernos después de tanto tiempo. Nos espera un próximo destino, a ver qué es lo que nos trae. Estamos buscando un poco de Brasil, de carnaval, Sí. que tanto nos llama, así que vamos a ver qué nos encontramos. Vino la noche, Nos vino la noche y el se fresquete. nos vino el frío, después de la lluvia se vino el viento sur, El frente frío. frente frío, y estamos en Mercedes, acá un pueblito, en una estación de servicio que suelen cerrar a la noche y está ultra tranquilo todo esto. Acá los comercios cierran a las 6 de la tarde, así que ya hace rato que el pueblo se siente así de silencioso. Me da cosa. Te da cosa. No puedo decir nada, John, ¿eh? Bueno, hasta mañana entonces. Nos invitaron, buen día. ¿Dónde estamos? Estamos, a ver qué dice, Emporio Dos panes. Pais. El emporio de los panes. Y nos invitó Marino a un desayuno, a elección, así que no sé qué tomar. Nos dijo anoche que nos invitaba a un desayuno Un desayuno. y que cruzáramos directamente Pasamos directamente a desayuno. a desayunar, así que acá estamos teniendo el Degustando. privilegio. A mí me pasa que cuando no me dan a elegir, entro en problemas. Si me lo dan ya directo es mejor, pero si no, como que... Yo pensé que el pan de queso era tipo un pan, pero así es. Pero chipa. Chipa. ¿Y recién qué pasó? ¿Vos no tomás café? No tomo café, entonces le pregunté por ya, que es té. Claro, porque dijimos té con leche, te trajeron café con leche y al final se dice ya. 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 Da- se escribe. Dame un ya con leche. Ya con leite. Ya con leite. Ya con leite. Y so tem leite. Muchas gracias, Mari. Muy obrigada. Hasta. Chao, chao. Nos vamos con las manos llenas. Chao, chao. Bueno, ahora ya tenemos las manos llenas, la panza llena. Un corazón contento. Corazón contento, nos tocó un día espectacular. Mirá qué linda la bandera de Brasil de fondo ahí, ¿eh? Primera bandera de Brasil que aparece en nuestras tomas. Bueno, ¿vamos? Vámonos. La cosa es que estábamos yendo por la ruta. Estábamos yendo por la ruta. Vimos un lugar y dijimos, ay, mira qué lindo, qué loco. Típico de Brasil. Sí. Y pudimos conocer como al responsable de este lugar. Que aquí está Jen. Jan, hola Jan. Vamos a falar un portuñol Sim, pra gente de este canal de YouTube. Jan es una persona que vive acá en Mercedes. Mercedes. Bueno. ¿Qué tema aqui? sempre me gostou os autos antigos. Vivi alguns anos na Inglaterra. Tinha o sonho de trabalhar com os autos e, bueno, quando voltei da Inglaterra, se transformou em realidade. Então tenho hoje, como se fala, repuestos para carros e para motos. Temos uma, como se chama, oficina? Oficina, um taller? Oficina, tenho o caminhão Auto Socorro e estamos fazendo como Um desarmadero. desarmadeiro e algumas relíquias, várias combis, vários modelos de vários anos. Então nós estamos restaurando para mandar para a Europa, para Holanda, Alemanha. Nosotros cuando pasamos por aquí dijimos, no, mira todas esas combis.
Y ahí fue que nos pusimos en la búsqueda y para nosotros es casi un paraíso. Es el sueño del pibe, sueño de... Básicamente compra, repara, remodela Y las envía a Europa. La deja ahí 10 puntos, Europa. Y yo sé que muchos argentinos están siendo muy envidiosos con el buen corazón porque hay muchísimas T1. Nos decía que hay como originales y cosas que solo se hicieron acá en Brasil. Bueno, en Brasil es el país que más fez diferentes modelos de combis. Desde la tengo 6 puertas, la versión luxo, la versión estándar, Creeper de double cab, Sí. para pasajero, aquela blanca ali es 4 puertas si quieres mirar. Ah, vamos a mostrar las 4 puertas. Se llama de... no, desculpa. No hay problema. Está lá. Está lá. Corte. Aquí tenemos 34 combis tienen total. 34 combis. 34 combis. 34 puertas. Un modelo exclusivo Sí. de Brasil. Chicos, miren esto. O sea, todos sabemos, mayormente las combis se abren de la mitad para afuera y para allá. Modelo taxi. Modelo Essa é taxi. 4 portas, mas no Brasil também ela tem las 6 portas. O sea, el interior es igual, el furgón, simplemente que cambia el método de la apertura del acceso del furgón. Hay una versión con las mismas 2 puertas del otro lado. Del otro lado. 6 puertas. Y aquí Jan tiene su chacra, después tiene también su local, donde vende también repuestos y demás, pero nuevamente repito que para nosotros es un privilegio poder estar aquí y ver tantos tipos de combis Exclusiva del país. exclusiva del país. ¿Qué está sucediendo ahora, Chon? Nada, que uno abre la boca, así se mira, lo mejor que no es. Por decir, yo. Así que, muito obrigada, Jan, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. Por tudo. Por tudo. Não é de nada que fala, como se fala? Um prazer. prazer. Muito Quando obrigada. volver, é bem-vindo novamente. Bem-vinda novamente. Passa aqui, aí você conta como foi a experiência. Nós vamos tomar coragem para ir também. Ahí está. Ahí tenemos el contacto ya de Jan. Autoforte Face Bites. Autoforte Principales. Y si faltaba más, nos está haciendo sacar la manija del levantavidrio porque se nos rompió hace cuánto. Nada, una semana. Y ahora quiere cambiarlo. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos hacen agarrar vergüenza? No, la amabilidad de la gente, uno nunca va a poder expresar realmente lo que te hace sentir. Nos estamos yendo con el corazón muy contento de acá de Mercedes. Hacía mucho que no pasaba, La sin verdad que desmerecer a todos los que encontramos hace un La mes. verdad que sí, fue un recibimiento hermoso el que estamos teniendo acá en Brasil. Parece que Rumba sabía que tenía que volver a su casa, así que nos está dando un lindo regalo. ¿Qué vas a hacer? Sem parafuso. Ah, parafuso es tornillo. Sí. Parafuso. Es pequeño. Servicio incluído. Qué calidad, chico. É que na verdade os originais não se encontram mais, né? No, E esses são os fracos. Beleza. Ok. para você. Part un- exchange. Muito Tchau. obrigada. Tchau, Boa viagem. Jan. Tchau. Tchau. Estamos acá después de avanzar medio de prepo unos 500 kilómetros de Foz de Iguazú. Como que le metimos porque nada, queríamos calcular cuánta distancia había hasta Corumbá y más o menos qué pueblo cruzábamos. Y en Naibirí, como no podíamos hacer feria porque empezó a llover, ya 2 o 3 semanas lloviendo, dijimos, bueno, vamos a armar de alguien que conocimos, que se acercó. Che, ¿te gustaría ayudarnos? Tenemos saumerios, inciensos y demás. Y se empezó a correr una bola, que la gente se acercó a la estación de servicio donde estábamos y se armó una feria improvisada, que hasta los mismos empleados de la estación nos venían a comprar. Y eso nos ayudó, que al no haber podido hacer feria, a llenar el tanque y avanzar hasta aquí, que es Dourados. Sí, o sea, en pleno carnaval lo pasamos pasados por agua
y sin gente en Brasil, o sea que es muy raro. Lo que pasa es que lo que nosotros pensábamos que la gente se iba a quedar, no, Se fue. Viajó toda para todos lados, En el estado. todas las ciudades que cruzamos, todo vacío. Así que lo mismo acá, llegamos a Dourados, lluvia. Y empezamos a contactar y mucha gente se acercó también al estacionamiento. Y se empezó como a correr la bola, se armó un grupo de WhatsApp de un casi nuevo inaugurado club de combis de acá. Y hablando con uno de los integrantes, digo, no, estamos buscando conseguir un repuesto. Dice, ¿qué repuesto es? Pero bueno, ahora hablando con alguien del club de combis de acá, le digo, ¿conoces alguna casa de cambio? Queremos comprar una homocinética. Dice, ¿cuánto sale? Tanto. ¿Dónde le preguntaste? En tal lugar. ¿Qué modelo es tu combi? Yo ya dije, ay, este está loco, este maluco. Y apareció. Mira, acá estamos con Valdemir. Que Vanderlei. Queremos agradecer con muchísimo amor acá que nos regaló 2 homocinéticas y para mí es un montón. Así que muchísimas gracias en representación de todo Brasil y Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Muito bom. La verdad que es la magia porque aparece así, charlando, te dice, toma, eso, pero te lo pago. No, toma, no quiso saber nada y te deja como sin palabras, no sabes nunca cómo seguir, cómo arrancar, cómo agradecer. Encontrando la verdad que una gente muy cálida, nos están abrazando mucho, todos los brasileros. Hacía rato que necesitábamos como un poco de ruta, de camino. Gracias Dourados por todo este recibimiento, la verdad que no tenemos palabras y no hubiésemos nunca imaginado que iba a pasar todo esto. Uno nunca está solo. Y una linda recibida otra vez a la ruta después de todo lo que pasamos. Sí. Hace ruido. A ver si puedo ir a una bajada. O acá. ¿Otra vez con el outfit de mecánico? ¿Otra vez? No, solo por... Pequeño averiado. Una averiación. Veníamos re tranquilos por la ruta y parece que los repuestos que nos regalaron ayer ya lo vamos a tener que usar. Hay que estrenar. Bueno, se ve que Rumba quiere todo nuevo, quiere... no sé. Quiere sentirse más brasilera. Quedamos en la... o sea, no nos quedamos, escuchamos el primer ruido y ya... Tiene tracción, pero ya está... Antes de que se rompa todo. Tiene todo este tramo y hace rato que vengo viendo no hay banquina. Entonces justo encontramos una entradita a un campo y aquí donde estamos. Y ahí es donde decimos las cosas siempre pasan en el lugar indicado. Bueno, entonces, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Poniéndose siempre las manos en la grasa. Así que por suerte esto lo estamos tomando con mucha calma. ¿Terminaste, Chom? Terminamos. Muy bien, amor, muy bien. Te felicito nuevamente. Acá ya te espera la comidita. Vamos. Lo positivo. La comida más rápida y simple y más rica es la tapioca, gente. Esto es un hallazgo hermoso que tuvimos en Brasil desde hace muchos años. Tipo harina o goma de mandioca, que la pones en una sartencita sin aceite, sin nada, y le pones el relleno que quieras. 5 minutos, ¡pum! Queda como una empanadota. En este caso yo le puse relleno de palta, champiñón, tomate, cebollita de verdeo y ya está. ¿Y ahora? ¿Estamos listos ya? Estamos ready. No sabes cómo se dice en portugués. Te queda re lindo el paisaje de atrás. Vaya embora. Re lindo te queda.
Salimos nuevamente a la ruta. Haciendo la chequeación. Todo perfecto, continuamos viaje. Como é que vai? Tudo bem, Rose? Bem, graças a Deus. Oi! Tudo bom? Oi, Tuca! Oi, Você quer apresentar-se à nossa comunidade? Sim, sabe? Fala o que você quer. Eu me chamo Alfredo, mais conhecido como Tuca. Tuca. A minha casa aqui na minha cidade, estou à disposição para atender todos vocês da comunidade, tá? Sim. Atendi o Willy e a Flá, Sim. tá? Agora o Juan e a Pamela. Sim. O Coco Louco e o Lucia e Franco. o Franco e Lucia, Sim. tá? Sim. E Tudo argentino, hein? o que passarem por aqui, pega meu WhatsApp, Que tá? grande. Pode vir e ficar por aqui, tá? Muito obrigada por Hospitalidade. hospitalidade aqui, tratando de falar lo mejor que se pueda. Muito obrigada. Gracias, gracias, gracias. En español. Obrigado de coração mesmo de conhecer Sí, vocês. sí. Aí. Nos despedimos de este video acá con Tuca, así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros y gracias Tuca por este recibimiento. Fica. Uma boa viagem para vocês, que Deus acompanhe, tá bom? Boa vida para vocês. Para vocês também. Muita paz, muita saúde. Isso Obrigada, aí. tchau, tchau. Estamos por aqui, Sim. tá? Manda as fotos, coisa. Qué grande. Gracias Tuca. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo. Um prazer. Fala. Um prazer. Un nuevo pai, un nuevo pai. Isso aí. Um abraço, gente.